titulares. Siguen llegando los paquetes electorales a las distintas provincias. Juez del contencioso electoral deberá cancelar $13,000. Carteles y mafias internacionales operan en Ecuador, según expertos. Presidente Lasso es denunciado por presuntas omisiones en torno al crimen de Villavicencio. Cae estructura en Manabí relacionada con tráfico de armas. Muy buenos días, amigos televidentes. Iniciamos contándoles que en el país operan mafias y carteles internacionales, según expertos. Información que ampliaremos más adelante. Pedro. Saludos y bienvenidos a Noticias Soromar, primera emisión. Y empezamos. El juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral, Richard González, fue sancionado con una multa de 30 salarios básicos por una queja presentada por el presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, Juan Esteban Guarderas, debido a que González interfirió en la pasada contienda electoral en la que Jorge Yunda trató de regresar a la alcaldía. Es por esto que el juez deberá cancelar $13,500 en un plazo de 6 meses. Y luego de que el precandidato Cristian Zurita acusara a 5 exasambleístas de querer atentar contra Fernando Villavicencio, han surgido reacciones desde distintos frentes. El 13 de abril de 2023, el asambleísta Fernando Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presentó a la Fiscalía una denuncia formal en contra de 5 asambleístas. La razón, un posible ataque contra su vida bajo la modalidad de sicariato. Este fue el anuncio que generó reacciones por parte de distintos frentes. El candidato a la presidencia, Cristian Zurita, hizo público que Fernando Villavicencio había puesto una denuncia porque su vida corría peligro. Pero, ¿cuáles son esos 5 asambleístas? Los nombrados fueron un asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, y el resto asambleístas relacionados a la Revolución Ciudadana: Ronnie Aliaga, Roberto Cuero, Ronald González, Walter Gómez. La denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado narra cómo Fernando Villavicencio se enteró a través de asambleístas que prefirieron guardar el anonimato de esta condición y de esta planificación que realizaba. Frente a dicha acusación, el exasambleísta Pablo Muentes se defendió mediante un comunicado en el que desmintió dichas acusaciones, alegando que quien lo amenazó fue Villavicencio a él y que este anuncio es una desesperada campaña sucia y una calumnia. Y quien también reaccionó fue el candidato a la Asamblea, Patricio Carrillo. Los debería estar llamando a rendir su versión, porque la víctima los acusó directamente y presentó la denuncia. Además, ante eso debemos relacionar con los hechos de Miami en la piscina, con una de las personas que inclusive estaba montando juicios por difamación y que también había amenazado, y mucha gente que está relacionado entre ellos, caso de encuentro con las contrataciones públicas, casos que los ha denunciado respecto de lo que está sucediendo en Colombia con el escándalo del hijo del presidente y el financiamiento de las campañas, en donde también está relacionada una candidatura de la Revolución Ciudadana aquí en el Ecuador, casos que tienen que ver inclusive con la detención de alias Gerald. Por lo que la Fiscalía informó que la denuncia presentada por Fernando Villavicencio se encuentra en investigación previa. Además, hizo un llamado a políticos, comunicadores y otros sectores a respetar el trabajo de la institución. Anaí Vélez, Noticias Soromar. El candidato a asambleísta Edison Carrillo presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el presidente Guillermo Lasso y otras autoridades de gobierno por el crimen de Fernando Villavicencio. Escuchemos las declaraciones de Carrillo. Vengo a presentar la denuncia por omisión dolosa en contra del presidente de la República como representante del Ejecutivo, también contra el Ministerio del Interior con su representante, el teniente coronel Zapata, está el general Salinas
y también estamos ahí que se investigue a cada uno de los funcionarios y personeros de la policía que estuvieron a cargo de precautelar la vida de quien fue Fernando Villavicencio, y no solamente de Fernando Villavicencio, sino también de quienes estuvieron en el mitin. Recordemos que hay 9 personas heridas además de Fernando Villavicencio. Recordemos que hay un sospechoso que fue abatido y el cual, en lugar de llevarle a una casa de salud, lo que hicieron fue llevarle a flagrancia, donde nos indicaron que había fallecido. Más información. En Manabí fueron capturadas 5 personas que serían parte del cartel Jalisco Nueva Generación. Entre los indicios hay dinero, armas y vehículos. Que son integrantes de la agrupación Jalisco Nueva Generación. Es lo que asegura Juan Zapata, ministro del Interior. Se trata de 5 personas, entre esas 2 mujeres, que fueron capturadas en un operativo ejecutado en la parroquia La Pila de Montecristi, en Manabí. El ciudadano Justin Noé O.G., ecuatoriano, de 24 años de edad, quien registra una orden de captura vigente por el delito de receptación. De igual manera, el ciudadano Molina Kevin Alexander, de nacionalidad venezolana, de 25 años. Asimismo, es importante indicar que personal de DINAPEN procedió a aislar a 3 menores de edad de 15, 16 y 17 años. La intervención se realizó en una vivienda ubicada en un camino de tercer orden, a 4 kilómetros de la vía principal. Esto tras una alerta de robo de un vehículo en Guayaquil. 10 terminales móviles, 3 radios de comunicación tipo Motorola, 11 cartuchos calibre .223, un dron. También se ubicó una caja fuerte que contenía $34,174 en efectivo y varios documentos. Entre lo incautado en la operación Firmeza 158, 9 vehículos, 5 de esos reportados como robados, 3 motocicletas y 2 fusiles. Como eje investigativo aquí de la subzona Manabí, teníamos conocimiento ya que en el sector se estaban varios vehículos inmersos en algunos delitos, se podría decir que todavía los estamos investigando. La policía agregó que esta organización delictiva también está implicada en delito de tráfico de armas en Manabí. Belén Mendoza, Noticias Romana. Un operativo internacional antinarcóticos ideado por la Policía de Colombia logró la incautación de 97 toneladas de cocaína en 12 países de Latinoamérica, incluyendo Ecuador. La operación también pudo desarticular 56 estructuras de narcotraficantes, en las que se detuvo a 6.559 personas involucradas en la red de tráfico de narcóticos. En total se llevaron a cabo 7.520 operativos de control, además de la intervención de 64 rutas utilizadas para el traslado de los estupefacientes. El narcotráfico sería el detonante de la escalada de violencia que azota al Ecuador. Esto a pesar de que solo es un territorio de acopio y tránsito de droga. El ex consejero de Gobierno para la Seguridad, Paco Moncayo, asegura que en el país operan mafias y carteles internacionales. Los ataques violentos contra los actores políticos han llevado a la escena pública que los ecuatorianos sobrevivamos a una ola de violencia sin precedentes. Y en eso coinciden los expertos y quienes han sido parte de la seguridad nacional, más aún cuando se habla de mafias. Este momento en el Ecuador están operando las mafias italianas, las mafias de los Balcanes, los cárteles de México, Jalisco de Nueva Generación, está operando además los grupos organizados delincuenciales colombianos y los nuestros, los lobos, los choneros, etcétera, son grupos subalternos que obedecen a estas mafias. Pero hay salida porque incluso en Ecuador hay presiones de presos, masacres y más acciones que incrementan los escenarios violentos. Aunque parezca extraño, parece todo muy complejo, pero todo es muy simple.
un solo problema, es el narcotráfico. Y lo que está sucediendo concretamente en el plano del narcotráfico es la lucha de bandas del narcotráfico por no solamente el control de las cárceles, el control de los pabellones, sino por el control de los puertos, como las plazas, como Manta. O sea, hay que controlar ciudades. Ecuador es el centro de donde sale la droga hacia Norteamérica. ¿Por qué se va a Europa? ¿Por qué se va a Norteamérica? Porque está ahí el consumo, los que están comprando. Mire, hay que decirlo, el señor Lasso, el señor presidente Lasso, hace más de un año le presentó al señor Biden un plan de asistencia por 5.000 millones. Cero, ni un solo centavo. Los Estados Unidos no asumen tampoco sus responsabilidades. A más de eso, Moncayo pone sobre la mesa lo que está pasando y se refiere a los grupos criminales. Esto sabe todo el que ha estudiado de estos temas. Los grupos criminales no le combaten normalmente al Estado, tratan de cooptarlo, de tener sus propios jueces, sus propios alcaldes, sus propios militares, sus propios... Y ahí viene la corrupción, ¿no es cierto? Porque los corrompen o los amedrentan. Ante todo eso hay una ruta. El Estado lo que tiene que hacer es actuar sobre el negocio, independientemente de que debe haber medidas de prevención social, pero también tiene que haber medidas de prevención de inteligencia para conocer los pequeños tejidos de la delincuencia que se producen desde abajo hacia arriba. ¿Colombia qué hizo? Fortalecer al Estado, reformar totalmente el Poder Judicial. Metieron presos alrededor de 50 políticos que estaban en relación con el narcotráfico y, por supuesto, lograron el Plan Colombia, por el cual los Estados Unidos metieron no los 5.000 que pedía Ecuador, sino el doble. Entonces hay que hacer las cosas. Es decir, en teoría saben qué hacer, pero no ejecutan la práctica y no hay quien lo haga. Belén Mendoza, Noticias Romana. Seguimos con más información. En temas relacionados a los comicios, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Pita, informó que el Fondo de Promoción Electoral es solo para los binomios calificados. Esta aclaración la hizo luego de que el candidato Zurita cuestionara que no se les dejara utilizar el monto asignado. Luego de que el candidato del Movimiento Construye, Cristian Zurita, indicara mediante su cuenta de Twitter que el CNE no les permite usar los fondos de promoción electoral, el vicepresidente de esta entidad, Enrique Pita, justificó esta decisión. El Fondo de Promoción Electoral es un recurso que el Estado ecuatoriano reconoce para que los candidatos lo utilicen en publicidad en medios, prensa, radio, televisión, vallas y medios digitales legítimamente o reconocidos, ¿verdad? Los candidatos. El señor Zurita no es candidato hasta cuando se proclame tal situación, porque se han agotado los tiempos, se han agotado las instancias de carácter legal. Y en ese momento es cuando ese recurso puede ser permitido o autorizado para que sea en beneficio de esa candidatura. Además, indicó que si algún funcionario autorizara, la Contraloría posiblemente le hiciese una glosa, por lo que solo podrá darse el fondo cuando el Tribunal Contencioso Electoral certifique que no hay recursos pendientes contra el candidato. En el supuesto caso de que no se presentaran impugnaciones, ya esa candidatura queda en firme. Y nos corresponderá a nosotros reunirnos y ratificar efectivamente que la candidatura va. Finalmente habrá que esperar si llega alguna objeción. Caso contrario, la candidatura quedará en firme. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Televidentes, vamos a nuestra primera pausa publicitaria. Al regresar conversaremos con el candidato presidencial, Yacu Pérez. Katy. Más noticias también, acompáñennos, ya regresamos. Estamos de regreso, gracias por seguir en Noticias Oromar. Ya se encuentra con nosotros el candidato presidencial Yacu Pérez.
por la alianza Claro que se puede, las listas 2, 17, 20. Se encuentra en la ciudad de Cuenca y hacemos contacto con él. Muchísimas gracias, mi querido Yacu Pérez, por atender esta entrevista para dialogar con Noticias Soromar y con el país. Y empiezo preguntándole, entre el Yasuní y la seguridad, ¿cuál será su prioridad? Bienvenido. Buenos días, un saludo a todo el país y particularmente un honor poder conversar con usted. Para mí los dos temas son fundamentales porque el uno es inmediato, el pueblo está desangrándose, no hay presupuesto o el presupuesto que existe no ha ejecutado el gobierno sino el 6% en las cárceles y el 9% en el Ministerio del Interior, y eso es absolutamente inaudito, irresponsable. Mientras se asesina a Agustín Intriago, a Fernando Villavicencio, al concejal de Esmeraldas, 4.000 personas en este año que ya han sido vilmente asesinados, y no hay una política integral de seguridad ciudadana. Por eso, en nuestro gobierno, desde el primer día, con mano firme, es decir, en una actuación combinada de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ingresaremos a recuperar el control de las cárceles. De las cárceles se ordenan los secuestros, las extorsiones, los sicariatos. Hay que atacar en avena, hay que cortar de raíz. El primer día de mi gobierno dispondré que en 72 horas las operadoras de telefonía celular suspendan inmediatamente la comunicación por internet y telefonía celular. Y de esta manera atacaremos de raíz y además de esto daremos patrullaje permanente, dotaremos de todos los recursos necesarios para controlar las costas ecuatorianas con lanchas interceptoras 41 FT que pueden detectar a los semisumergibles, a las lanchas GOFAS que utiliza el narcotráfico, controlar las fronteras con aviones no tripulados, que es más económicos que los tripulados. Pero todo eso irá acompañado de políticas sociales como educación. Que son necesarias e importantes, mi querido Yacu, pero con quitarle la conectividad a quienes están privados de su libertad, ¿será suficiente para recuperar las cárceles o tendrá que necesariamente aplicar estrategias y medidas contundentes para efectivamente recuperar nuestras cárceles que están secuestradas por los delincuentes y sobre todo por quienes lideran las bandas delincuenciales en el país? En efecto, hoy son universidades del crimen. Tenemos que activar de manera inmediata toda la información de calidad que requerimos. Información de calidad se lo consigue con inteligencia y contrainteligencia de las unidades de Fuerzas Armadas, de la Policía y de la Central de Inteligencia Estratégica. Una vez que tengamos esa información de calidad, que es simple, es rápido, se puede actuar no a palo de ciegos, sino recuperar definitivamente el control de las cárceles, de las fronteras y también de las costas ecuatorianas. Entonces, evitar el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas es justamente recuperar el control de las fronteras. Pero adicional a eso hay que hacer un paquete de reformas constitucionales de la ley del COTAD, del COIP, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, y hay que hacer también un fortalecimiento a la unidad de análisis financiero para detectar dónde están los activos ilícitos, dónde está el lavado de dinero que se hace a través de muchas empresas, y eso se puede detectar con AUAFE en coordinación con la Fiscalía, con la Superintendencia de Banco, de Compañías de la Economía Popular y Solidaria, de la Contraloría y otras entidades como el Registro Civil y las notarías. Adicional a eso es necesario, este es un problema global, que tiene que darse soluciones globales. El Ecuador es un país distribuidor de la droga, pero el mayor consumidor es Estados Unidos, Europa y Brasil. Ellos no pueden quedarse ausentes de esta política, claro, y tienen que dar colaboración y cooperación internacional. Hay que activar la Interpol. Estimado Yacu, hay que activar. Lo que plantea usted parecería que fuera tan sencillo y más temprano que tarde recuperaríamos las cárceles y controlaríamos todos los sectores estratégicos por donde circula o sale, ingresa la droga, etcétera. Pero mire lo que está pasando. Solamente con el traslado de uno de los líderes de las bandas delincuenciales de una cárcel a otra con máxima seguridad ya existen amenazas. Y las instituciones
La mayoría de los estamentos estatales están contaminados precisamente por los tentáculos del narcotráfico. ¿Cómo hacer una depuración profunda? Porque más allá de las intervenciones y las medidas que usted quiere aplicar, tenemos detrás gente que son eslabones de quienes están en estas redes y en estas mafias. Efectivamente, eso es así, pero son la excepción. Yo creo que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional son entidades que tienen la inmensa mayoría gente honesta. Unos cuantos que se han vinculado. Para ellos hay que hacer pruebas de confianza, el polígrafo. Hay que hacer auditorías técnicas, administrativas y financieras. Hay que hacer toda una evaluación, efectivamente, de su trabajo. Y esas pruebas de confianza nos van a ver quiénes están vinculados y quiénes no. Igualmente, en materia de jueces y fiscales, más de 7 años no se han hecho las evaluaciones. Hay que hacer las evaluaciones. Y hay que crear para aquellos delitos de narcotráfico, de crimen organizado, jueces colegiados, que no solamente sea uno, sino varios. De esta manera, si le logran amenazar a uno, no van a poder amenazar a todos, no van a poder comprarles a todos los jueces. Pero este rato también los jueces no pueden ser kamikazes, es decir, dejar en la orfandad, porque les dicen plomo o plata. Entonces es un combate integral. Esto no es, como usted lo ha dicho, fácil. Es bien difícil, pero no imposible. Así es que en 1 año y medio nosotros no estamos prometiéndoles como otros candidatos que van a erradicar el crimen organizado. No, nosotros vamos a bajar los índices, vamos a controlar. Erradicar es muy difícil y algunos confunden, que creen que como buenos soldados van a solucionar. El Ecuador no necesita soldados. El Ecuador necesita estadistas, necesita estrategas para solucionar esto. Porque de ser soldados, podríamos decirle, entonces ahí tenemos un candidato que sabe bien disparar. Pero no, Topigues Nebot, Sones Jones de Lazo y Luis Escorrea, ellos ya tuvieron la oportunidad de resolver los problemas del país. Y ellos son los causantes de la pobreza, del desempleo, de falta de educación, de miles de escuelitas que han cerrado en la provincia de Los Ríos, en Manabí, en El Oro, en Azuay, en Pichincha, en todas partes están cerradas. Entonces nosotros tenemos que abrir esas escuelitas, hay que darle educación, hay que garantizar el libre ingreso a las universidades, hay que pagar las prácticas preprofesionales a los jóvenes universitarios, hay que darles seguridad alimentaria. Son políticas sociales que van paralelas con la implementación de estrategias de seguridad para combatir el crimen organizado. Pero hay dos temas que considero que han sido clave para que aumente la violencia en el país. La flexibilización de las políticas migratorias. Y mire usted que 7 extranjeros están vinculados en el asesinato de Fernando Villavicencio. Un extranjero está vinculado y sospechoso en el crimen del alcalde de Manta. Esto sin tener un criterio o un elemento de juicio xenofóbico. Y por otro lado también esa perversa tabla de consumo de droga. ¿Cómo va a reforzar las políticas migratorias, por un lado, y por otro, va a tirar abajo esa tabla de consumo en su gobierno? Algo que es fundamental y que le faltó a usted decir es el problema de las economías ilícitas. Si se ataca de raíz las economías ilícitas, sin dinero se caen las bandas. Así de simple. Pero además lo que usted dice tiene toda la razón. Si bien la Constitución garantiza la ciudadanía universal, la ciudadanía latinoamericana, y está muy bien, pero eso debe ser también controlada, también tiene que ser restringida. ¿Cómo es posible que entren delincuentes? Porque no son hermanos colombianos, peruanos, chilenos de la región que vienen a trabajar, que vienen a hacer turismo. Vienen a delinquir y eso no puede continuar. Entonces ahí tenemos que restringir las medidas y hay que pedirles, pues, justamente hay que hacer un convenio de cooperación internacional para que todos los pasados judiciales, los que tengan antecedentes penales en el Perú, en Colombia, en Venezuela, pues ellos haciendo un escaneo con la información que se tenga de Policía Nacional, de la Policía Migratoria, se puede evidenciar y demostrar que personas tienen vínculos con la delincuencia o ya han sido sentenciados o ya han estado presos. Ellos deberían ser, o más bien, ellos no deberían. En todo caso, mi querido Yacu. Y en torno a la tabla de consumo, ¿qué decisión tomará en su gobierno?
Ese es un tema de salud pública. Ese no es un tema, no se puede con decreto hacerlo, resolverlo. Además, es necesario que este código orgánico ¿Se debe desechar o no? Es que no se puede desechar porque es un tema de salud pública. O sea, aquí hay que atacar a los grandes, a los traficantes, no a las personas que por necesidad de su salud, por una situación de extrema, casi como igual que en el tema de la marihuana, que es un tema medicinal. En esas circunstancias se necesita psicólogos, se necesita prevención. Tengamos cuidado, mi querido Yacu, porque si existe mayor demanda, obviamente el negocio se pone interesante, y es lo que conversábamos antes de anoche con un experto, y eso ha provocado que crezca el microtráfico y también, por otro lado, los brazos violentos y ejecutores de las mafias criminales. De alguna manera hay que frenar esto, pues. Hay que frenar, pero la ciencia dice exactamente lo contrario. O sea, no es vicio, es una enfermedad. Es igual que el alcohol, no es vicio, es una enfermedad cuando son cantidades pequeñas. Pero el consumo es sinónimo de microtráfico, Yacu. No, pero ya cuando es microtráfico, cuando ya la tabla de consumo se empieza a incrementar, obvio que hay que atacar y con toda la fuerza, porque eso también está generando una contaminación que hace que el dinero empiece a obtener de ese lado. Son economías ilícitas y esas economías ilícitas tenemos que atacar. Y rápidamente, porque tengo entrevista, decirle que el Yasuní es una obligación. Exactamente, ya iba también. Es defender el Yasuní y el Chocó andino. Por más que nos digan que el país vamos a quebrar sin explotar el Yasuní, ya lo quebraron. Los gobiernos del pasado ya lo quebraron y hoy vuelven a repetir que van a construir la refinería del Pacífico, 1.500 millones de dólares. O sea, no les contentó con haberse dispendiado esa plata. Ya los socialcristianos, ya Nebot, Lazo, Moreno, ya fracasaron. Un punto de equilibrio, mi querido Yacu. Mire usted, gran parte del Yasuní comprende la Amazonía. Ahí tenemos, de acuerdo a expertos petroleros, tenemos alrededor de 55.000 millones de barriles de petróleos bajo tierra en el Yasuní. Y solo se calcula que en el ITT tenemos 5.000 millones de barriles. ¿Por qué dejar bajo tierra ese dinero que es tan importante para traducirlo en inversión, en salud, en seguridad, en diferentes eventos sociales que son importantes para el fortalecimiento de nuestro país? ¿Por qué entonces nosotros, y a cuenta de qué lo vamos a dejar bajo tierra? Sí, las cifras que usted le han dicho es un poco exagerado, pero supongamos que eso sea así. No creo que sean exageradas, están bien contrastadas. Supongamos que esas cifras sean así, pero no le han dicho en cambio la otra parte. El 92% de ese crudo es brea. Perdón, el 92% es agua y el 8% es brea. Es un petróleo pesado de mala calidad. Eso no le dice una verdad dicha a medias, es doblemente falaz. Se va a dejar de recaudar 148 millones de dólares por no explotar el Yasuní. Es el 0.5% del presupuesto general del Estado. O sea, nada. El dinero no está bajo tierra. El dinero está controlando la corrupción. El dinero está controlando el contrabando. 9.000 millones de dólares se va en corrupción. 4.000 millones de dólares se va en los contratos de obra pública, en la corrupción de contratos públicos. 668 millones de dólares se ven contrabando por la frontera del Perú y Colombia. Es decir, yo creo que es el momento de dar un mensaje potente al mundo, a América Latina, de que en el Ecuador se cuida la vida, de que en el Ecuador estamos dispuestos a pasar de la era extractivista a la post-extractivista, de que en el Ecuador hay riqueza en la agricultura, en la agroecología, en la agroindustria. Las zonas costaneras y todo el país es profundamente rico en recursos naturales, pero hay que hacerle que se respete el precio de sustentación del arroz, del cacao, del banano, acá en la Sierra de la Leche, y por ahí está la solución. La solución va a ser, los países van a sobrevivir quienes cuiden el agua y cuiden los alimentos, perfecto, y para eso estamos. El petróleo se acaba. Un bolicito, don Yacu. Un bolecito, porque eso es una de las formas de política social para implementar, porque miren, algunos que están súper mal mentalmente. Oye, ¿cómo se llama la bebida que le dijo ahí que había que tomar? Un mixquitullito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo solamente quiero decirles que el deporte aleja a los jóvenes del crimen, de la delincuencia. Por supuesto que sí. Oye, ¿y qué es esa bebida que usted menciona, mi querido Yacu? ¿Perdón? El mixquitullito, ¿qué bebida es esa? Es un traguito de caña mezcladito con limoncito, con canelito, con panelito. Después de
el 20 entonces a ver si nos tomamos uno de eso y un bolicito, ya. Aquí con la gente de, Claro, con gusto. de Oromar. Muchísimas un lindo gracias. día, un fuerte abrazo a usted y a usted todos. también, mi querido Gracias. Yacu Pérez, éxito y suerte, candidato a la presidencia de nuestro país por la Alianza Claro, que se puede 2-17-20. Vamos a una pausa publicitaria y regresamos con mucha más información aquí en Noticias Oromar. Gracias amigos televidentes por continuar en sintonía de Noticias Oromar. Les contamos que el movimiento Revolución Ciudadana, representado por Marcela Aguiñaga, impugnó a las 22:45 de este martes la candidatura presidencial de Cristian Zurita por el movimiento Construye Lista 25 tras el crimen de Fernando Villavicencio. Los argumentos se basan en que supuestamente Zurita está afiliado a otra organización política, por lo cual aseguran no puede participar de las elecciones. Por su parte, la madrugada de hoy, el movimiento Construye reaccionó y aseguró que al verificar los requisitos de Zurita, conocieron de un registro falso y solicitaron al Consejo Nacional Electoral la nulidad del 13 de agosto. Más noticias. La tarde de ayer hasta Ciudad Alfaro, en Montecristi, llegaron bajo un fuerte resguardo militar los 3.888 paquetes electorales que se utilizarán para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas y la consulta popular del Yasuní de este 20 de agosto. Los paquetes están divididos de la siguiente manera: 28 para el programa de voto en casa, 4 para el voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y los 3.856 restantes para entregar a las juntas receptoras del voto de los 375 recintos electorales que tiene la provincia de Manabí. En vista de que estamos a tan solo días de las elecciones anticipadas, en Noticias Oromar les recordamos el perfil de cada candidato a la presidencia. 8 candidatos son los que se disputan la presidencia este 20 de agosto. Algunos ya han participado en elecciones anteriores. Yacu Pérez es de la Alianza Claro que se puede, lista 2-17-20. Nació el 26 de febrero de 1969 en Cuenca. Tiene 54 años. Es doctor en jurisprudencia, abogado en ejercicio de nacionalidad quichuacá. Tiene 4 posgrados en Derecho Penal, Ambiental, Criminología y Gestión de Cuencas Hidrográficas. Es autor de 8 libros sobre consulta popular y comunitaria, justicia indígena, entre otros. Es defensor del agua, de los derechos humanos y de la naturaleza. Fue presidente de la Ecuarunari, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y prefecto de la SOAI, donde eliminó el impuesto de tasa solidaria, ahorró el 15% del presupuesto anual en propaganda e invirtió en obra pública. Es la segunda ocasión en la que participa como candidato a la presidencia y estuvo entre los 3 primeros lugares en las elecciones del 2021. Por otra parte, también tenemos a Bolívar Armijos, del Movimiento Amigo, lista 16. Nació el 9 de enero de 1976 en San Lorenzo, Esmeraldas. Es abogado por la Universidad Luis Vargas Torres, ha participado en varios cursos de especialización y talleres de gobernanza local, desarrollo rural y mediación. Actualmente cursa una maestría en Administración Pública en la UTEL de México. Fue presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, o también conocido con Agopare. Tiene 19 años de experiencia en administración pública, empresas, ejecución de obras y proyectos al servicio de las comunidades. Estos son tan solo 2 de los perfiles. En una próxima entrega les detallaremos la trayectoria de otros candidatos. Ana Vélez, Noticias Oromar. Revisamos información de la Crónica Roja. Una cabeza humana fue encontrada al interior de una funda negra en los exteriores de una gasolinera en el cantón Naranjito de la provincia del Guayas. El macabro hallazgo fue alertado a la Policía Nacional, quienes arribaron al sitio en la espera de los miembros de criminología para las respectivas recopilaciones de evidencias que sirvan para la investigación de este caso. Además, hasta el momento se desconoce la ubicación de las partes faltantes del cadáver y la identidad del mismo. Un hombre identificado como Pablo Villegas fue asesinado al estilo sicariato cerca del sector El Palmar de la ciudad de Manta. La víctima se encontraba a punto de subirse a su motocicleta cuando fue sorprendida por sus asesinos, quienes le propinaron varios disparos acabando con su vida.
Hasta el sitio llegaron miembros de la Policía Nacional y paramédicos para auxiliar al ciudadano. Sin embargo, solo pudieron confirmar su deceso. Este crimen se suma a las más de 160 muertes violentas que han registrado en el puerto Manabita. Un nuevo hecho violento, tipo sicariato, una persona que se trasladaba en una motocicleta, se indica que fue baleada, hay 8 indicios balísticos que se están levantando todavía y se están haciendo las primeras investigaciones preliminares. Pablo Villegas Chica, del sector del barrio San Agustín, indican los familiares, vivía cerca, fue a dejar a su hijo a la escuela y regresaba, sí, un ataque directo para él, se trasladaba en la moto y prácticamente ahí lo victimó. Unos 30 años. ¿Él conducía la moto, fiscal? Sí, él conducía la motocicleta. Se presume que serían armas tipo Glock.